Hay una verdad que muy pocas personas están preparadas para escuchar, y quizá hoy cambie para siempre la manera en la que entiendes el amor, el respeto y tu propio valor. La mayoría cree que el mayor castigo es que alguien deje de amarte, pero no. El verdadero impacto ocurre cuando alguien descubre demasiado tarde el valor de una persona que siempre creyó que estaría ahí. Porque el ser humano tiene una extraña tendencia. Rara vez aprecia lo que posee. Casi siempre despierta cuando lo pierde. Y ese despertar llega acompañado de un vacío que no nace de la soledad, nace del arrepentimiento. Escúchame bien. Este video no trata de manipular a nadie, ni de provocar sufrimiento, ni de jugar con las emociones de otra persona. Trata de algo mucho más poderoso, cómo convertirte en una persona tan íntegra, tan serena y tan valiosa, que tu ausencia hable más fuerte que cualquier explicación. Porque cuando dejas de perseguir aprobación y empiezas a construir una vida que irradia propósito, paz y dignidad, ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas que piensen en ti, pero irónicamente es cuando más difícil resulta olvidarte. Hay una verdad que cambia por completo la manera en que entendemos las relaciones y normalmente la descubrimos demasiado tarde. Nos hicieron creer que el amor se demuestra insistiendo, buscando, explicando una y otra vez lo que sentimos. Nos convencieron de que si luchábamos lo suficiente por alguien, esa persona terminaría valorándonos. Pero la vida me enseñó algo muy distinto. Nadie aprende el valor de una presencia cuando esa presencia está disponible sin límites. Lo que siempre está garantizado deja de percibirse como un regalo y comienza a tratarse como una costumbre. Yo también pasé por ese lugar. Hubo un tiempo en el que pensaba que demostrar interés significaba estar siempre ahí, responder inmediatamente, justificar cada silencio y encontrar soluciones para problemas que ni siquiera había provocado. Creía que cuanto más daba, más recibiría. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Mientras más perseguía la aprobación de los demás, más me alejaba de mi propia paz. Un día comprendí que el mayor abandono no era que alguien se fuera de mi vida. El verdadero abandono ocurría cada vez que me olvidaba de mí por intentar retener a otra persona. Escúchame con atención, el respeto nunca nace de la desesperación. El respeto aparece cuando una persona deja de necesitar convencer al mundo de su valor, cuando ya no corre detrás de quien duda de ella, cuando comprende que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla intentando ocupar un lugar donde nunca fue verdaderamente apreciada. Existe una fuerza silenciosa que transforma cualquier relación. No es el orgullo, no es la indiferencia, es la paz que experimentas cuando descubres que tu felicidad ya no depende de la respuesta de alguien más. Esa tranquilidad cambia tu manera de caminar, de hablar y de mirar la vida. Las personas empiezan a notar algo diferente en ti, no porque estés intentando llamar la atención, sino porque finalmente dejaste de vivir buscándola. Por eso quiero proponerte un desafío que puede cambiar tu historia. Durante los próximos 30 días deja de perseguir. No inicies conversaciones únicamente por miedo al silencio. No busques excusas para aparecer donde ya no te están buscando. Utiliza ese tiempo para reconstruirte. Entrena tu cuerpo hasta sentirte más fuerte. Alimenta tu mente con conocimiento que expanda tu visión. Dedica tiempo a ese proyecto que llevas demasiado tiempo postergando. Recupera amistades que te inspiren y vuelve a conectar con la persona que eras antes de convertir la aprobación ajena en una necesidad. Descubrirás algo extraordinario. Mientras tú creces, tu mundo cambia. Lo que antes parecía indispensable empieza a perder importancia. Ya no despiertas preguntándote quién pensó en ti, sino quién estás decidiendo ser hoy. Y esa transformación produce un efecto que ninguna estrategia podría lograr. Las personas recuerdan con más intensidad a quien dejó de perseguirlas para empezar a encontrarse a sí mismo. Porque quien deja de correr detrás de los demás comienza, por fin, a caminar hacia su verdadero destino. Hay algo que la mayoría descubre cuando ya es demasiado tarde. Creemos que las personas sienten un vacío simplemente porque alguien se fue de su vida, pero no es así. La ausencia por sí sola rara vez transforma a alguien.
Lo que realmente deja una huella profunda es darse cuenta de que la persona que conocieron ya no existe. Ese es el vacío que pesa. No el espacio físico, sino la transformación que ocurrió mientras ellos seguían mirando hacia otro lado. He aprendido que el tiempo por sí mismo no sana. El tiempo solo pasa. Lo que sana son las decisiones que tomas durante ese tiempo. Hay quienes utilizan la distancia para alimentar el resentimiento, esperando que el otro cambie. Y hay quienes utilizan esa misma distancia para reconstruirse desde adentro. Los dos viven el mismo dolor, pero llegan a destinos completamente distintos. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada mañana despertaba esperando una llamada, un mensaje o una explicación que nunca llegaba. Durante semanas permití que mi estado de ánimo dependiera de algo que no podía controlar. Un día entendí que estaba entregando mi presente a un pasado que ya no existía. Fue entonces cuando hice una promesa silenciosa. Si el dolor iba a quedarse un tiempo conmigo, al menos iba a obligarlo a trabajar a mi favor. Empecé con cambios pequeños. Me levantaba más temprano. Comencé a entrenar mi cuerpo con disciplina, incluso los días en que no tenía ganas. Volví a leer libros que había dejado olvidados. Aprendí habilidades que siempre había pospuesto porque decía que no tenía tiempo. Descubrí que sí tenía tiempo. Lo que no tenía era dirección. Poco a poco dejé de preguntarme quién estaba pensando en mí y empecé a preguntarme quién quería convertirme. Y ocurrió algo curioso. Mientras más crecía, menos necesitaba demostrar nada. Mi energía cambió, mi conversación cambió, incluso mi manera de enfrentar los problemas era diferente. Comprendí que la mejor respuesta nunca había sido desaparecer para provocar una reacción. La verdadera respuesta era evolucionar hasta el punto de que mi vida ya no girara alrededor de quien decidió marcharse. Quiero invitarte a hacer exactamente eso. Durante las próximas semanas, convierte cada día de distancia en una inversión en tu futuro. Aprende algo que aumente tu valor, mejora tu salud, desarrolla un proyecto que despierte tu entusiasmo. Rodéate de personas que desafíen tu manera de pensar y no de quienes alimenten tu nostalgia. Haz que cada hora que antes dedicabas a sufrir ahora produzca una versión más fuerte de ti. Porque hay una diferencia enorme entre desaparecer y transformarse. Cualquiera puede alejarse por un momento, pero muy pocos tienen el valor de regresar convertidos en alguien que ya no depende de la validación de los demás para sentirse completo. Y cuando eso sucede, el vacío que otros experimentan no nace de tu ausencia. Nace al comprender que la persona que dejaron atrás decidió crecer tanto que ya no puede volver a ocupar el mismo lugar de antes. Porque la transformación auténtica siempre deja una marca que el tiempo jamás consigue borrar. Hay una de las trampas más silenciosas en las que puede caer cualquier ser humano y es tan sutil que muchas veces la confundimos con amor, con compromiso o incluso con perseverancia. Es la necesidad de competir por un lugar que jamás debió ponerse en disputa. Cuando llegas al punto de tener que demostrar constantemente tu valor, justificar tus intenciones o convencer a alguien de que mereces respeto, ya no estás construyendo una relación. Estás participando en una competencia que nunca debiste aceptar. La dignidad tiene una característica muy particular, no hace ruido, no necesita levantar la voz para hacerse notar, simplemente está presente. Y cuando alguien no puede verla, por más explicaciones que des, por más esfuerzos que hagas o por más veces que sacrifiques tu tranquilidad, esa ceguera no desaparecerá porque tú insistas. Hay personas que solo aprenden el valor de algo cuando la vida les muestra el vacío que dejaron sus propias decisiones. Recuerdo una etapa en la que creía que si trabajaba un poco más, si era un poco más paciente o si encontraba las palabras correctas, lograría que ciertas personas entendieran lo que yo aportaba a sus vidas. Me desgasté intentando demostrar mi lealtad, mi compromiso y mi buena intención. Cada conversación terminaba con una nueva explicación, con un nuevo intento por hacerme comprender, y mientras buscaba convencer a los demás,
dejaba de escuchar la única voz que realmente importaba, la mía. Fue entonces cuando comprendí una verdad que transformó mi manera de relacionarme. El respeto no nace cuando logras ganar una discusión. Nace cuando decides no participar en dinámicas donde tu valor debe ser probado una y otra vez. Hay puertas que no necesitan ser derribadas porque nunca estuvieron destinadas a abrirse para ti. Y eso no habla de tu insuficiencia, habla de la incompatibilidad entre lo que tú eres y lo que el otro está dispuesto a reconocer. Quiero hacerte una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Cuántas cosas estás persiguiendo únicamente porque tienes miedo de soltarlas? Tal vez llevas demasiado tiempo buscando la atención de alguien que responde cuando le conviene. Quizás sigues esperando el reconocimiento de personas que jamás celebran tus avances. O tal vez continúes luchando por una relación donde siempre eres tú quien da el primer paso. Si esa realidad se repite una y otra vez, deja de preguntarte qué más puedes hacer para cambiarla. Pregúntate por qué sigues aceptándola. Hoy quiero invitarte a realizar un ejercicio sencillo pero profundamente transformador. Toma una hoja de papel y escribe todo aquello por lo que has estado rogando durante los últimos meses. Escribe el nombre de esa relación, de esa oportunidad, de ese reconocimiento o de esa aprobación que has perseguido con insistencia. Después observa cada palabra y pregúntate con absoluta honestidad: ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me mantiene atrapado en la necesidad de ser aceptado? Luego toma una decisión. No una decisión impulsiva nacida del enojo, sino una decisión consciente, nacida del respeto hacia ti mismo. Deja de perseguir aquello que solo sobrevive gracias a tu esfuerzo constante. La paz comienza cuando entiendes que no todo lo que deseas merece tu energía y que no toda puerta cerrada necesita convertirse en una batalla. Hay algo extraordinario que ocurre cuando dejas de competir por un lugar. Recuperas el tiempo que antes invertías en convencer y comienzas a invertirlo en construir. Construyes carácter, construyes disciplina, construyes una vida que ya no depende de la aprobación de nadie para sentirse completa, y esa transformación cambia la manera en que caminas, en que hablas y en que tomas decisiones. Porque quien conoce su valor deja de competir por atención y empieza a caminar con la tranquilidad de saber que lo auténtico nunca necesita demostrar que merece ser elegido. Hay una batalla que muy pocas personas reconocen, pero de ella depende el rumbo de toda una vida. No ocurre en una oficina, ni en una relación, ni en una discusión. Ocurre dentro de ti. Es la batalla entre el impulso y la conciencia. Entre reaccionar o responder, entre permitir regresar a los lugares que le resultan familiares, incluso cuando esos lugares le hicieron daño. Pero cada vez que eliges actuar en lugar de quedarte atrapado en la nostalgia, fortaleces una parte de ti que antes permanecía dormida. Sin darte cuenta, el sufrimiento deja de ser una carga y comienza a convertirse en combustible. Con el paso del tiempo mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que una vez interpretaste como el final de tu historia fue, en realidad, el comienzo de tu transformación. Descubrirás que las experiencias más difíciles no llegaron para quitarte valor, sino para enseñarte cuánto valor eras capaz de construir cuando todo parecía perdido. Porque el mundo cambia cuando una persona deja de preguntarse por qué sufrió y empieza a preguntarse en quién puede convertirse gracias a ese dolor. Existe una verdad que suele llegar demasiado tarde para muchas personas. Mientras algo permanece disponible todos los días, es fácil asumir que siempre estará ahí. Nos acostumbramos a una presencia, a una voz, a una sonrisa, a alguien que constantemente ofrece tiempo, comprensión y apoyo. Y cuando creemos que todo eso está garantizado, dejamos de verlo como un regalo para empezar a tratarlo como una costumbre. Esa es una de las grandes trampas de la naturaleza humana. No siempre sabemos valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. Con los años comprendí que el verdadero valor rara vez necesita anunciarse. Lo que tiene un fundamento sólido no vive intentando convencer a nadie de su importancia. Un árbol no les explica a los demás que es fuerte,
Simplemente sigue creciendo. El sol no pide reconocimiento cada mañana, simplemente vuelve a salir. De la misma manera, una persona que ha aprendido a construir una vida con propósito no necesita perseguir la aprobación constante. Su manera de vivir termina diciendo mucho más que cualquier discurso. Recuerdo una etapa en la que sentía la necesidad de demostrar mi valor todo el tiempo. Quería explicar mis intenciones, justificar mis esfuerzos y convencer a quienes parecían no apreciar lo que hacía. Pensaba que si hablaba lo suficiente, finalmente comprenderían todo lo que estaba ofreciendo. Pero descubrí algo doloroso. Quien necesita demasiadas explicaciones casi nunca está dispuesto a escuchar. Gasté una enorme cantidad de energía intentando abrir los ojos de personas que solo despertarían cuando la vida les mostrara mi ausencia. Entonces cambié mi enfoque. Dejé de invertir fuerzas en convencer y empecé a invertirlas en crecer. Mientras algunos esperaban una reacción, yo trabajaba en mi carácter. Mientras otros discutían sobre quién tenía la razón, yo fortalecía mis hábitos. Mientras algunos seguían atrapados en el pasado, yo construía un futuro que me devolvía la paz. Fue ahí cuando entendí que la mejor forma de mostrar tu valor es convertirte en alguien que vive de acuerdo con él todos los días. Las personas pueden ignorar tus palabras, pero les resulta muy difícil ignorar una transformación auténtica. Cuando alguien te ve más tranquilo, más enfocado, más saludable, más disciplinado y más feliz, comienza a hacerse preguntas que ninguna discusión habría provocado. Esa reflexión no nace de lo que dijiste, nace de lo que decidiste construir en silencio. Por eso quiero proponerte un cambio profundo. Deja de sentir la obligación de demostrar quién eres. No inviertas tus días intentando convencer a quien constantemente pone en duda tu valor. Permite que sean tus hábitos quienes hablen. Que tu disciplina explique lo que antes intentabas justificar. Que tus resultados expresen la confianza que antes buscabas en la opinión de los demás. Que tu estabilidad emocional revele el trabajo interior que nadie vio mientras ocurría. Cuando eliges este camino sucede algo extraordinario. Ya no vives pendiente de quién te reconoce ni de quién te aplaude. Empiezas a disfrutar el proceso de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y esa paz tiene un efecto que no puede fingirse. Quienes alguna vez dieron por sentado tu presencia comienzan a comprender, quizá demasiado tarde, el espacio que ocupabas en sus vidas. No porque hayas buscado provocar ese sentimiento, sino porque el contraste entre lo que eras y lo que ahora representas se vuelve imposible de ignorar. Al final, las personas olvidan muchas conversaciones, pero rara vez olvidan a alguien que eligió crecer en lugar de amargarse, construir en lugar de perseguir y vivir con dignidad en lugar de mendigar reconocimiento. Porque el valor auténtico nunca necesita anunciarse. Siempre termina siendo descubierto por quienes un día dejaron de verlo, cuando ya no pueden recuperarlo. Existe una victoria que casi nadie celebra porque no puede verse desde afuera. No genera aplausos, no aparece en las redes sociales y nadie entrega un reconocimiento por alcanzarla. Sin embargo, es la conquista más importante que una persona puede experimentar. Llega el día en que despiertas y descubres que ya no estás esperando un mensaje, una llamada o el regreso de alguien para sentirte completo. Ese día entiendes que la libertad emocional no consiste en dejar de amar, consiste en dejar de depender. Y cuando eso ocurre, algo extraordinario cambia dentro de ti. Dejas de vivir mirando hacia atrás y comienzas a caminar con la mirada puesta en todo lo que todavía puedes construir. Hubo un tiempo en el que medía mi bienestar según las decisiones de otras personas. Si alguien permanecía cerca, sentía tranquilidad. Si alguien se alejaba, pensaba que también perdía una parte de mí. Sin darme cuenta, había entregado las llaves de mi paz a circunstancias que no podía controlar. Cada silencio me inquietaba, cada ausencia parecía una respuesta sobre mi valor. Vivía esperando que algo externo resolviera un vacío que solo podía llenarse desde adentro.
Con el paso del tiempo comprendí una verdad que transformó mi manera de vivir. Ninguna persona puede ocupar el lugar que corresponde a tu propia identidad. El afecto de alguien puede acompañarte, inspirarte y enriquecer tu camino, pero nunca debe convertirse en el fundamento de tu estabilidad. Cuando haces depender tu felicidad del regreso de otra persona, también haces depender tu paz de decisiones que no te pertenecen. Y ninguna vida florece mientras espera que otro elija por ella. La verdadera libertad comienza cuando dejas de preguntarte quién piensa en ti y empiezas a preguntarte quién te estás convirtiendo. Porque ahí cambia completamente el enfoque. Ya no buscas señales de aprobación, buscas señales de crecimiento. Ya no despiertas preguntándote si alguien te extraña. Despiertas preguntándote cómo puedes vivir este día con más propósito, más serenidad y más coherencia que el anterior. Quiero proponerte un ejercicio sencillo pero profundamente transformador. Durante los próximos 30 días, antes de dormir, dedica unos minutos a responder una sola pregunta con absoluta honestidad. ¿Lo que hice hoy fortaleció mi dignidad o alimentó mi dependencia? No respondas con lo que quisieras creer, responde con la verdad. Si pasaste el día esperando un mensaje que nunca llegó, reconócelo. Si invertiste tu energía en construir un proyecto, cuidar tu cuerpo, aprender algo nuevo o compartir tiempo con personas que enriquecen tu vida, también reconócelo. Esa práctica diaria comenzará a revelar el rumbo que están tomando tus decisiones. Descubrirás que la dignidad no se fortalece con grandes discursos, sino con pequeñas acciones repetidas cada día. Cada vez que eliges respetar tus límites, cumplir una promesa contigo mismo o invertir tiempo en tu crecimiento, construyes una libertad que nadie puede quitarte. Poco a poco dejarás de vivir condicionado por la presencia o la ausencia de los demás, porque habrás encontrado algo mucho más sólido, la tranquilidad de saber que eres capaz de sostenerte por ti mismo. Y cuando llegue ese momento, comprenderás que la mayor victoria nunca fue lograr que alguien regresara. La mayor victoria fue convertirte en una persona que ya no necesita que nadie vuelva para seguir avanzando con paz, con propósito y con la certeza de que su valor jamás dependió de la decisión de otra persona. Porque cuando la dignidad ocupa el lugar que antes tenía la dependencia, el corazón deja de esperar lo que perdió y empieza por fin a abrazar todo lo que todavía está por venir. Si hoy algo dentro de ti despertó, no permitas que este momento se convierta en una emoción pasajera. Las palabras pueden inspirarte por unos minutos, pero solo tus decisiones transformarán tu vida para siempre. Deja de perseguir lo que no te elige y comienza a construir la versión de ti que jamás volverá a mendigar amor, atención o respeto. Tu paz vale más que cualquier ego y tu dignidad es demasiado valiosa para negociarla. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para seguir creciendo juntos y recuerda siempre, cuando tú cambias, todo cambia.